Hola, soy Lucía Costa, trabajo para SKL International y hoy vamos a hablar un poco sobre Design Thinking o diseño de servicio, pero con un poco más un enfoque en el sector público. Lo que vamos a ver ahora es una guía de innovación, que es un soporte metodológico para el desarrollo de ideas innovadoras en el sector público. Los métodos se basan un poco en esto de diseño de servicio o Design Thinking, que en realidad la base es la comprensión de las necesidades reales de los usuarios y quienes trabajan ejecutando los servicios. Entonces, cuando uno usa esta guía de innovación, uno va a tener información sobre las necesidades reales y uno va a también trabajar en un proceso bastante atractivo y creativo en donde uno conjunto con los ciudadanos y con los usuarios puede desarrollar ideas y probar si funcionan. El proceso se facilita si uno quiere resolver un problema correcto. Entonces, las herramientas y los pasos, acá también que vamos a repasar en este video, crean buenas condiciones para que las ideas se hagan realidad y se puedan difundir de manera correcta. Cuando uno utiliza la guía de innovación, uno podrá comprender cuál es el desafío desde la perspectiva del usuario. Uno va a también poder comprender qué es lo que crea el valor para el usuario y realmente resuelve el problema correcto, como ya he mencionado. Y también uno lo puede usar para desarrollar servicios y procesos que van a ser utilizados y verdaderamente entonces apreciados por los usuarios. Entonces, a continuación ahora en este video les voy a mostrar algunos ejemplos de casos en donde se ha usado esta herramienta para desarrollar servicios públicos. Este, Familia para Familia, es un ejemplo de Australia, en donde el reto era, del gobierno de Australia, el reto era cómo podemos trabajar de forma preventiva para apoyar a familias que están en crisis para que no tengan que dejar a sus hijos, ¿no? Entonces se basaba en el enfoque, en la idea de que las familias que tienen problemas sociales no confían en las autoridades, sino que tienen mucha más confianza por familias que han estado en la misma situación que ellos. Entonces, los pasos, un poco en este proceso, cómo se hace, ¿no? Entonces, se eligen familias que quieren hacer un cambio, que capaz que están en riesgo de perder a sus hijos. Y entonces ahí se identifica qué es lo que quieren hacer, qué tipo de comportamiento quieren cambiar esas familias. Por ejemplo, queremos ser mejor tratando a nuestros hijos, o queremos tener más conocimiento sobre cómo hacer economía, familia, o queremos salir un poco más y conocer más nuestro país. Y entonces, basado un poco en las necesidades de la familia que están en problemas, se busca familias que han estado en la misma situación o que tienen el mismo problema y se hacen intercambios. Entonces, las familias que han pasado por una situación pueden apoyar, hacer coaching, ayudar a una familia que está teniendo problemas. Se conectan las dos familias y se empiezan a hacer como que actividades en conjunto. También se hacen cursos de capacitación a las familias y es importante como que desde un principio que se definan de qué manera quieren hacer este tipo de cooperación. Y es importante entender que este ejemplo es simple. Capaz que el gobierno de Australia hubiera elegido una solución mucho más burocrática si no le hubiera preguntado a las familias que estaban en problemas cuáles eran sus necesidades y cómo se podía contribuir a solucionar el problema de mejor manera. Es una solución que es innovadora y uno además agarra otros actores. El Estado o de Australia en este caso, la autoridad, pudo recurrir a familias que ya habían pasado por esta situación y usarlas como recurso. Otro ejemplo, que acá en Suecia se usa mucho, es un banco para actividades recreacionales. Entonces también es otro ejemplo en donde uno puede ver que no necesariamente siempre son las fuerzas gubernamentales o el poder o las actividades del municipio, sino que se pueden completar con distintas actividades que pueden tener los ciudadanos. Entonces, este banco de recreación da la posibilidad a niños que no tienen recursos a probar distintos tipos de deportes. Es como una biblioteca llena, ¿no?, de distintos equipamientos para poder probar, sea andar en patines sobre hielo, fútbol, navegar, esquí, etc.
Son cosas que son caras en Suecia, digo, y si uno, o hasta puede ser medio ambiente de manera, si uno lo ve ecológico, una solución muy buena. Uno presta las herramientas durante un periodo de 2 semanas y después las devuelve. Si uno se rompe, no pasa nada, no hay ninguna repercusión, no hay sino que al contrario, si se rompe es un signo de que se usaron. Los ciudadanos pueden ir al banco y entregar las cosas que no están usando, que quedaron en un cuarto sin que nadie las use, las entregan al banco y así se pueden seguir usando. Acá ven un mapa de Suecia en donde se ve en donde todos los centros, los bancos recreacionales, empezaron a surgir como una demanda gracias a que se probó en un municipio y que ese municipio le fue tan bien que fue una idea que se fue distribuyendo en el resto de Suecia. También se vio la necesidad de que no todo el mundo conoce esos bancos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente conozca? Entonces, por ejemplo, acá hay uno donde dice el banco recreacional se muda para afuera. Sacan las cosas a las plazas, a la calle, para que la gente vea que existen y que se pueden usar. Y eso es muy importante también, cuando uno ve un proceso o ve un proceso con ojos de diseño, ¿cómo podemos hacer que la gente nos conozca? ¿Cómo podemos llegar a nuestros usuarios? ¿Cómo podemos escuchar cuáles son las reales necesidades de nuestros usuarios? Y eso es saliendo mucho a la calle. Otro también ejemplo es que un municipio necesitaba encontrar una manera innovadora para fortalecer la caída o las heridas que se hacían las personas mayores. En el municipio de Rättvik, el club de judo hizo un trato con el municipio en donde se vio que si se enseñaban a los mayores de caer de una manera más correcta, ya uno entonces también limitaba la posibilidad de tener heridas grandes o lesiones mucho más graves, y con muy pocos medios se pudo ayudar a los mayores a que no se hicieran tanto daño cuando se cayeran. Seguridad al caer. Entonces la llave para lograr trabajar con un diseño de servicio, con el design thinking, es importante no partir de una solución, sino que uno tiene que ver cuál es la necesidad verdadera de los usuarios a los cuales uno les va a dar el servicio. Uno no puede hacer suposiciones, uno tiene que preguntarle a los usuarios cuáles son verdaderamente sus necesidades y su percepción del servicio. Uno no tiene que partir de su organización, uno no puede agarrar y decir, bueno, pero en mi municipio estas son las estructuras que hay, estas son las líneas que tenemos que tomar, así siempre se ha hecho, no, sino que uno tiene que partir de la realidad de los usuarios y uno tiene que hablar con ellos y ver y probar y después hablar de nuevamente. También uno no tiene que discutir, uno no tiene que engancharse en intentar de encontrar la solución perfecta en un consenso dentro del municipio, sino que uno tiene que salir y probar. Los ciudadanos dieron un feedback y dijeron que esto nos gustaría, ustedes se puede prototipar una idea, salir, probarla, volver de vuelta, ver si se tiene que mejorar o si se puede seguir adelante en el mismo camino. Y eso es la base del diseño de servicio. ¿Y por qué entonces design thinking o diseño de servicio en el sector público? Acá esto puede ser una pregunta que uno puede hacer cuando uno tiene esta clase con empleados del municipio, ¿no? Y las cosas que suelen resaltar cuando uno hace esta pregunta en un grupo, en una aula, en una sala de capacitación, suelen decir que es un tema de democracia. Digo, que usar el diseño de servicio puede ser una garantía para que los recursos del municipio lleguen donde verdaderamente se necesitan y donde verdaderamente el usuario quiere que lleguen. También es un tema de los impuestos que se usan al ejecutar los servicios, que también es un tema de usar efectivamente los impuestos. También se trata de confianza, de que si el ciudadano ve que se le escucha en lo que
el ciudadano identifica, por ejemplo, que es prioritario, entonces aumenta la confianza que el ciudadano tiene con el municipio. Y también es sumamente importante no engancharse en el rol de experto. El municipio sabe qué es lo que es mejor para el ciudadano. Y bueno, y esto es un poco basado en un ejercicio que también se puede hacer en una sala cuando uno está hablando con los empleados del municipio, de cuáles son las diferencias de trabajar de manera tradicional o de trabajar con design thinking. Tipo, la manera de trabajar tradicional, bueno, parte de una solución, una idea. Nosotros vamos a hacer un nuevo parque que tenga un lugar para bañarse. Pero en el design thinking capaz que entonces dicen, no, pero ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué necesitan los ciudadanos en este parque? Vamos a ver, ¿o necesitan un parque? ¿Eso es lo que se necesita? Otra manera de trabajar tradicional es hacer para. Entonces, vamos a mejorar el parque para los niños. Pero en el design thinking uno cambiaría el pensamiento y diría, vamos a mejorar el parque con los niños. También una manera de trabajar bastante tradicional, y esto lo reconocemos de todas partes del mundo, es justo la innovación en silos. Uno trabaja en su área, en su silo. Pero es bueno intentar de romper eso y ver cómo se puede ver innovación de sistemas, cómo se puede romper el trabajo en silo y ver de cambiar sistemas dentro del municipio. También la manera de trabajar es lineal, uno planifica, uno ejecuta y uno evalúa. En el design thinking es mucho más circular, se trata de ver cuáles son las necesidades, se prueba, se retroalimenta de nuevo. ¿Fueron eso? ¿Dio resultado que uno quería? Se pregunta de nuevo, ¿esto es correcto? Y se prueba de nuevo. Se hacen ajustes, se trabaja de manera circular, llegando de esta manera más fácil a una solución, que es lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos. Bueno, y va un poco en línea en esto. Se trabaja con alto riesgo cuando uno trabaja de manera lineal. Uno ejecuta un gran proyecto, hace el parque y todo, y después se evalúa cuando el parque ya está listo. Pero entonces, si no se preguntaron a los usuarios cuáles eran las necesidades reales, entonces el parque capaz que no era lo que verdaderamente se necesitaba. Entonces es importante probar y probar de nuevo. El design thinking, que es un poco lo que ya he estado diciendo, que es el diseño de usuario, tiene muchos nombres. Puede ser diseño de usuario, diseño de servicio, human-centered design, tiene como muchas áreas. En sueco tenemos un dicho que dice, niño querido tiene muchos apodos. Bueno, design thinking o diseño de servicio es una herramienta que se usa tanto en el sector público como en el privado, y es una herramienta que está teniendo muchas distintas herramientas y enfoques, que ustedes en la página web van a poder ver, o van a poder ver más material si uno buscan en internet. Bueno, la metodología está basada en conocer las necesidades de las personas, que ya lo he repetido muchas veces, y de esta manera es para poder resolver esas necesidades de manera innovadora y obtener resultados que verdaderamente son los que se necesitan. SKR, para apoyar la Asociación Sueca de Municipios y Regiones, para apoyar a los municipios suecos, ha desarrollado la Guía de Innovación, que es una guía que tiene estos 6 pasos que vamos a repasar en distintos videos. Cada paso tiene sus herramientas metodológicas para hacerlas, y de esa manera se va a poder ver cómo podemos trabajar más específico en cada de estos pasos para poder desarrollar un mejor servicio. El primer paso, que es identificar el problema, se trata justo de conocer cuál es el área de desarrollo que se necesita hacer, y ahí es importante no cerrarse en una solución. ¿Qué se quiere desarrollar? ¿Para quién? Uno debe evitar soluciones incluidas cuando uno define cuál es el problema. Investigar o empatizar. Este es el paso de investigación, que acá es donde uno debe dedicar más tiempo en esta caja de herramientas. Es sumamente importante entender al usuario de quien va a usar los servicios. Y acá también este paso se llama empatizar, porque lo central es ponerse en el lugar del ciudadano o la ciudadana y conocer verdaderamente cuál es el problema visto de su punto de vista. Hay muchas herramientas como que las vamos a tocar en distintos videos. Hay herramientas para hacer entrevistas acá, observaciones, escribir diario, y todo eso puede ayudar muchísimo a entender cuáles son las necesidades reales del usuario. Definir.
Y bueno, y cuando nos concentramos en nuestro usuario y los ciudadanos, van a venir muchísimas ideas y pueden salir muchas posibilidades, cosas que uno quiere o puede hacer. Así que en el paso de definir se trata justo de definir qué es lo que es más importante, qué es lo que podemos empezar a hacer. Acá hay que recopilar la información que es más importante y hay que identificar, se pueden ver patrones, se pueden ver de qué manera, qué tipo de problemas se han identificado y qué es lo que podemos desarrollar a partir de justo el proceso que está sometido el municipio. Idear. Acá es donde se mira qué hacen otros. Pueden ser otros municipios, pueden ser otros países, pueden ser otras empresas. Y esta con la meta de acá de justo idear, es idear, encontrar soluciones posibles para los problemas que se han identificado. Acá también en los distintos videos vamos a repasar herramientas que se pueden usar para ayudarnos en el proceso de idear. Después de idear, uno ahí tiene muchísimas ideas. Capaz que uno tiene que agarrar, definir unas pocas y hacer pequeños prototipos. Y ahí se pueden hacer prototipos juntos con los usuarios, se puede hacer prototipos dentro del municipio, pero la idea es que sean prototipos sumamente simples. Puede ser un dibujo en un papel, puede ser un teatro, puede ser una discusión, que uno prueba con los usuarios y dice, ¿estamos correctos? ¿Esto es más o menos lo que ustedes necesitarían? Para también, si uno ve que no es lo correcto, uno tiene que volver de nuevo a unos pasos atrás y decir, ah, no, pero entonces necesitamos seguir ideando. También en el video de prototipar vamos a ver herramientas y tips prácticos para poder trabajar con este paso. Y el último paso es validar. Es que es una prolongación del paso de prototipar, que es cuando ya se ha probado una herramienta o un prototipo y se ve que uno está en el camino correcto. Lo bueno es que si uno ha hecho los pasos, si uno ha involucrado a los ciudadanos y a la organización, que es en el municipio, cuando uno llega al paso de validar, no es que nadie está sorprendido, sino que la gente ya sabe que este proceso ha estado en camino y no es algo que choca a la organización. Esto es un poco cómo uno puede ver, cuando uno identifica un reto, se abre las posibilidades, que es un foco divergente, se abre el espacio de problemas y se vienen muchísimos, muchísimos problemas. Es como que se hace súper grande. Entonces, por eso es la necesidad de achicar el triángulo y definir. Para capaz que uno ahí tiene que decir, reformular el problema, capaz que estábamos errados, capaz que no reformular el problema para que sea más concreto o más específico, porque a partir de ese pequeño problema que uno capaz que ha identificado, que es con el que uno quiere trabajar, se empiezan a idear. Y cuando se empieza a idear, entran toda esa lluvia de ideas, y esas muchísimas ideas que después se tiene que de nuevamente encerrar y se tiene que prototipar capaz que algunas pocas y seguir adelante con capaz que solo una. Entonces, esta imagen visualiza muy bien un proceso de design thinking. Y para darles un poco una indicación de cómo se puede distribuir el tiempo cuando uno trabaja con design thinking o diseño de servicio, es que el 5% de tu tiempo va para identificar cuál es el problema, mientras el 40% más o menos va justo para investigar cuál es la posición de los ciudadanos y de los usuarios en este tema. Se tiene que definir cuál problema o cuál clave o cuál proceso se va a seguir trabajando para después abrir la puerta a la ideación y al descubrimiento de otras ideas y de soluciones al problema que uno ha encontrado, para después dedicarle bastante tiempo a prototipar, que no necesariamente todo esto tiene que ser en paso, este proceso no es lineal, sino que uno cuando define y idea, capaz que tiene que ir de nuevo después de prototipar a decir, no, pero esto no fue correcto, o si se vienen con ideas a soluciones que se definieron, pero los ciudadanos no están de acuerdo con esas ideas, se tiene que capaz que ir de nuevo a qué fue exactamente, cuál es el problema que elegimos definir. Van a haber videos para todos estos pasos y van a haber herramientas prácticas con las que espero que les sea útil en su proceso.